Saludos y bienvenidos al podcast de OKU. Hoy vamos a hablar del presente y del futuro del reciclaje, porque ¿tú reciclas? ¿Crees que lo haces bien? ¿Sabes si se puede reciclar todo o si, por ejemplo, un envase reciclable es siempre reciclado? Todas estas consultas están en la calle, también nos las trasladáis a nosotros. Ya sabéis que en OKU tenemos un enorme interés por todos estos temas, ya que contamos con campañas y acciones relacionadas con la sostenibilidad. Os animamos a que echéis un vistazo y os unáis a todas las peticiones que hacemos. Puedes hacerlo entrando en nuestra web, que ya sabéis que es www.oku.org en la sección Consumo Sostenible, o directamente entrando en nuestra campaña Cámbiate el Verde, en donde verás extensos estudios, informes y noticias sobre el tema. Por supuesto que queremos un mundo más sostenible, más solidario, más respetuoso con el medio ambiente, y seguro que tú que nos estás escuchando también has pensado en ser un consumidor más responsable y en cómo poder conseguirlo. Los consumidores está claro que podemos liderar la transición ecológica y contribuir a crear un futuro más sostenible donde nos beneficiaríamos todos y las futuras generaciones. Pero las buenas intenciones de los consumidores no acaban de ser suficientes porque necesitamos ayuda para que nos expliquen más y mejor qué hacer. Y entre las cosas que más dudas generan está el reciclaje de los residuos. Nos preguntamos qué contenedor usar para cada residuo, pero también si todos los reclamos sobre su reciclabilidad que aparecen en los envases son ciertos. ¿Realmente existen envases 100% reciclables? Según un estudio que acabamos de publicar en la revista Compra Maestra, no. Y nos preguntamos por qué no, o mejor, ¿por qué todavía no? Pues la respuesta te la doy yo ahora mismo y es casi evidente. Hay varias razones: por la falta de tecnología de separación, por la baja calidad del material recuperado, por la falta de mercado que absorba el material recuperado o por falta de ecodiseño. Algunos envases sí son reciclados, pero solo en parte, por lo que no es reciclado, no puede ser llamado reciclable. Con todo esto todavía queda mucho por hacer, pero no solo por parte del consumidor, que debe llevar los envases al contenedor correspondiente, sino también por parte de las empresas y fabricantes de productos que necesitan evolucionar y convertir su producto en sostenible. ¿Y cómo se hace eso? Pues precisamente para saberlo hemos invitado a participar en este podcast especial sobre el tema del reciclaje a Raquel Iglesias, que es la directora general de Dríade Soluciones Medioambientales. Con ella vamos a hablar ahora, pero antes quería agradeceros vuestra atención, también todas vuestras escuchas y, por supuesto, recordaros que podéis suscribiros a nuestro canal para estar al tanto de todos los audios que vayamos subiendo desde el podcast de los consumidores. Y dicho esto, empezamos. Bien, pues ya lo hemos dicho en la introducción, hoy vamos a hablar de reciclaje. Lo vamos a hacer con Raquel Iglesias, la directora general de Dríade Soluciones Medioambientales, a quien saludamos y agradecemos muchísimo que nos acompañe hoy en nuestro plató. Muchas gracias, un placer estar aquí. Por entenderlo, vosotros asesoráis a las empresas para que los productos que fabrican y que sacan al mercado estén adaptados y a favor de la sostenibilidad. Correcto, nosotros lo que hacemos en nuestra filosofía siempre es evaluar bajo siempre el prisma de la realidad los productos que tienen sobre todo los envases que tienen las empresas, para que cuando salgan al mercado alcance la mayor sostenibilidad posible. Está claro que necesitamos una oferta de productos sostenibles donde la reciclabilidad de los envases es un aspecto importante. ¿Crees que hay demasiadas alegaciones sobre la reciclabilidad sin fundamento o que el consumidor tiene manera de saber cuáles son las que valen y cuáles son las que no? Sí, por supuesto, hay muchísimas etiquetas y si vamos a los supermercados vemos que hay gran cantidad de envases que además tienen etiquetas que indican ser 100% reciclables los envases, cuando alcanzar el 100% reciclable es prácticamente imposible. O sea, hoy día es imposible. Sí, hoy en día podrían alcanzarlo una botella, por ejemplo, de vidrio sin ningún tipo de etiqueta y sin ningún tipo de tapón, etiquetas, adhesivos. Daros cuenta, por ejemplo, que incluso una chapa de una botella de vidrio tiene dentro un plástico. Ese plástico no se va a reciclar, con lo cual un envase no es solo parte de ese envase, sino todos los componentes. Entonces, a día de hoy, decir que es 100% reciclable
hay que decirlo con mucho cuidado, porque es muy complejo alcanzar ese nivel. De todas maneras, se está alegando que son 100% reciclables envases que ni siquiera son reciclables en España, envases que no se están reciclando. Ya no es que no sean 100, es que ni siquiera se reciclan. Muchas afirmaciones de este estilo también se están alegando aparte del envase. Por ejemplo, se dice botella 100% reciclable, botella 100% reciclada, cuando lo que hemos dicho, el envase no es solo la botella, es la etiqueta que tiene, es el tapón, son los adhesivos. A día de hoy no hay ninguna legislación que prohíba poner el envase que es 100% sostenible, 100% reciclable, 100% compostable. A día de hoy se puede poner lo que la marca quiera poner. ¿Cómo saber el consumidor? Pues es difícil, porque nosotros siempre decimos que si ves en un envase que pone 100% reciclable, empieces a desconfiar y empieces a informarte, porque sí que muchas marcas ponen asteriscos, ponen lo que decimos botella, ponen 100% reciclable si quitas el tapón. Entonces es muy importante informarse, y para indicar el porcentaje de reciclabilidad se ha de tener en cuenta todo el proceso de reciclado, porque el proceso de reciclado no es solo reciclar al final y ya está. El proceso de reciclado va por una recogida, una clasificación, un reciclado y la materia prima. Es decir, participan muchos actores. Eso es, entonces hay que tener en cuenta toda esa cadena y ver qué pérdidas hay en toda esa cadena. Nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado un sello de reciclabilidad para que los consumidores, al verlo, sepan la reciclabilidad real que tiene ese envase. Y para sacar el porcentaje de reciclabilidad, lo que hacemos es probar los envases en todo el proceso de reciclado. Además, contamos con la revisión de todas las evaluaciones de la Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio Climático, y además está avalado y revisado por el gremio de la recuperación y el reciclaje. Es decir, no es que nosotros lo digamos, no es que la marca que pone el envase en el mercado diga que es 100% reciclable o 80% reciclable. Que una marca diga de sí misma que tiene una cierta reciclabilidad no debiese tener ningún valor, debiese ser entidades independientes y con un rigor que evalúen que esto es cierto. Queda claro que no existen, a día de hoy al menos, envases 100% reciclables, y que si lo vemos anunciado en algún envase deberíamos desconfiar. Yo quisiera saber, ¿por qué no lo son? ¿Qué falla? ¿Hay posibilidades reales de conseguir que los fabricantes lleguen a diseñar envases que sí que lo sean, que sí que sean 100% reciclables? Bueno, el 100% siempre tenemos que pensar que nos hemos acostumbrado como consumidores, pero la culpa la tenemos las empresas, que hemos acostumbrado al consumidor a decir que esto es 100% reciclable cuando no lo es. Entonces el consumidor piensa que si algo no es 100% reciclable, algo falla, y no tiene por qué, porque siempre hay alguna pérdida. Por ejemplo, una lata de aluminio tiene una reciclabilidad muy buena, pero se perderán, las tintas no se van a reciclar, con lo cual ya no podemos decir que es 100% reciclable, es 98, 99, pero no 100%. Para que un envase se recicle, primero tiene que tener un diseño adecuado para que no interfiera en todo el proceso de reciclado. Segundo, el consumidor tiene que separar en su casa y depositarlo en el contenedor correspondiente. Después tiene que ser clasificado correctamente en las plantas de selección. Después tiene que tener flujo de clasificación, porque no todos los envases tienen flujo de clasificación. Después tiene que tener flujo de reciclado. Después tiene que ser reciclado. Después transformarse en materia prima y que tenga calidad suficiente para incorporarse en el mercado. Si no tiene salidas en el mercado, no se va a reciclar. Entonces, todas estas limitaciones que hay en el proceso, si no son tenidas en cuenta, nunca se alcanzará una reciclabilidad alta. El 100% hemos de dejar de buscar el 100%, hemos de buscar la reciclabilidad real, intentar alcanzar la máxima, pero buscar el 100% es prácticamente imposible. Ponnos un par de ejemplos. Dime, por ejemplo, 2 tipos de envases que se reciclen mejor y otros 2 que se reciclen peor. Bueno, los que están menos, la tipología de envases que están menos limitadas por el diseño, porque entran en juego, el diseño del envase tiene un cáliz muy importante en la reciclabilidad que tiene, serían, por ejemplo, los metales. Los metales, una lata de aluminio o una lata de conservas, sí que es verdad que su reciclado es más sencillo y no está condicionado tanto al diseño que tenga.
Los peores, desgraciadamente hay muchos envases que son muy difíciles de reciclar, u otros que no se reciclan, y podríamos decir, por ejemplo, los multicapas, las bolsas que vemos de patatas fritas, de Snap, o un tubo de pasta de diente, por ejemplo, que tiene distintas capas. Por ejemplo, vamos a hablar de esta botella que tenemos aquí encima de la mesa. Se trata de un envase de plástico con un papel que lo rodea, en donde están pues la marca y todas las especificaciones del producto, además del tapón. ¿Esta botella cómo la tendríamos que reciclar? Bueno, el papel de la botella directamente no se reciclará. Es decir, que los componentes de un envase sean reciclables por separado no significa que cuando fabricamos un envase y se recicle se van a reciclar todos los componentes, aunque los componentes sean reciclables. Aquí lo importante, en el caso por ejemplo de la botella de agua, una botella de PET, si tiene una etiqueta de papel, que no es no es el mejor de los casos, que sea de papel, es mejor que sea de un plástico compatible. Fijaos que esto es contradictorio a lo que podemos pensar. ¿Es mejor que sea plástico? Sí, es mejor que sea un plástico compatible con el proceso de reciclado. Es decir, que una vez que terminemos de beber la botella de agua, la tiramos en el mismo contenedor y no hace falta tener que ir separando producto por producto. Eso es, entonces, pero se tira en el mismo contenedor, y aquí lo que va a pasar es, va a sufrir un proceso de clasificación, que el diseño en este caso, como tiene unas dimensiones adecuadas, va a ser clasificado, tiene flujo de reciclado y se va a reciclar esa botella. Pero se va a reciclar en la parte de la botella, el PET, por un lado, la etiqueta de papel, en el mejor de los casos, se retirará, pero no se reciclará, se retirará para que no interfiera en el reciclado de la botella. Y el tapón, lo mismo, se separará por distintas densidades, irá al reciclado de otro material que es el polietileno o polipropileno, que no tendrá la misma calidad que la botella, que el PET de la botella, porque ya le hemos incorporado tintas, por ejemplo, colorantes que ya cambian la calidad de ese material. Entonces, ¿se reciclará? Sí. ¿En un 100%? No. Bien, pues te estoy escuchando y ya imagino que un envase reciclable no siempre será un envase reciclado. No, por supuesto, por supuesto. Además, hay que distinguir lo técnicamente reciclable y lo realmente reciclado. Porque muchas veces decimos que algo es reciclable porque técnicamente lo sea. Es decir, si cogemos el envase y lo llevamos a un laboratorio, ¿se podría reciclar? Pues posiblemente, pero es que esa no es la realidad. La realidad es que para que sea reciclado tiene que pasar por toda una fase que hemos dicho, la misma que hemos dicho antes, que tenga un diseño adecuado, que el ciudadano, el consumidor, lo depositemos en el contenedor correspondiente, que se clasifique, que tenga flujo de clasificación, que tenga flujo de reciclado, que se recicle y que se obtenga materia prima de calidad. Si todas esas pautas no se dan, el envase no será reciclado realmente, por muy reciclable que sea o por muy reciclables que sean los componentes del envase, las etiquetas, los tapones. ¿Habría alguna manera de mejorar la trazabilidad y la transparencia de los sistemas de gestión de residuos de envases? Bueno, esto la verdad es que ha cambiado bastante, están cambiando las reglas del juego. A día de hoy todavía, pero esto va a cambiar. Cuando hablamos de porcentaje de envases reciclados o porcentaje o tasa de reciclado, lo que se da es el porcentaje de envases que se han clasificado. Incluso los envases clasificados como plástico MIS son considerados reciclados, cuando eso no es real. Reciclado es cuando el reciclador obtiene materia prima. Esto va a cambiar porque la Unión Europea ha dictado que tiene que ser la medición a salida de reciclador, es decir, la materia prima. Esto, si no jugamos al despiste con los datos, veremos que ese porcentaje de material reciclado, de envases reciclados, va a descender mucho. Pero sí que es verdad que siguen habiendo muchas carencias, y esas carencias al final son las que hemos comentado antes, que para que un envase sea reciclado tiene que seguir todas esas fases, y si esas fases no se cumplen, no va a haber un proceso de reciclado real. Y también es muy importante la ecomodulación. ¿La ecomodulación qué es? La ecomodulación es la tasa que pagan los envasadores porque supuestamente se reciclen sus envases. Esto, por supuesto, se repercute al final en el consumidor. Pero a día de hoy no se tiene en cuenta la reciclabilidad real. Es muy importante que cuando hablamos de ecomodulación
se tenga en cuenta el coste real que tiene el reciclado de esos envases. Si se tiene en cuenta el coste real de esos envases, al final ya va a salir a la luz qué envases no se reciclan, qué envases se reciclan peor o cuáles se reciclan mejor y se obtiene materia prima de calidad de una forma sencilla. Y sobre todo también el etiquetado, que no puedan decir... se puede etiquetar un envase como reciclable, biodegradable, compostable, sin antes probar la reciclabilidad real que tiene. Hay mucha gente que duda sobre la efectividad del reciclaje, que no están muy seguros de que el esfuerzo que están haciendo en sus casas a la hora de reciclar sirva para algo. ¿Qué se le podría decir o de qué manera se le podría incentivar para evitar el desánimo y alentarles a que sigan reciclando? La verdad es que es comprensible porque como ha habido tantísima, digamos, juego de cifras en cuanto a reciclado real, clasificado, normal que el consumidor al final desconfíe. Pero sí que es verdad que si el consumidor no deposita, no recicla el envase, no separa el envase en el contenedor correspondiente, al final no va a haber un proceso de reciclado. Entonces, es muy importante asegurar la reciclabilidad de un envase. Solo se puede asegurar haciendo pruebas al envase antes. Algunas empresas ya lo están haciendo, ya están haciendo pruebas reales en el envase antes de ponerlos en el mercado, que es lo que se debiese hacer. Para que un consumidor pueda saber si su envase se va a reciclar o no se va a reciclar, lo principal que tiene que tener en cuenta es informarse de la reciclabilidad real que tiene ese envase. Y lo que decíamos antes, si ves 100% reciclable, empieza a dudar. Seguir unas pautas de consumo más responsable, teniendo en cuenta pues los envases de plástico de color negro no se suelen reciclar, cuando tienen multimaterial el reciclado es más complejo. Usar ese poder de compra también para que no se pongan ese tipo de envases en el mercado y, por supuesto, seguir depositándolos en el contenedor correspondiente o en el sistema que haya correspondiente en ese momento para que haya un reciclado real. Porque si un envase es reciclable, pero el consumidor no lo separa, no se va a reciclar. Es muy importante que desde nuestras casas sigamos reciclando para no romper la cadena en la que participan tantos actores. Muchas gracias, Raquel, por estar aquí hoy con nosotros y por ayudarnos a comprender mejor lo importante que es esto del reciclaje. Gracias a vosotros, un placer. Un saludo. Bien, pues ya lo habéis oído, lo importante que es que los consumidores sepamos distinguir ya en la propia tienda qué envases tienen peor y mejor reciclabilidad. De esa manera, si no compramos esos productos, los fabricantes tendrán que evolucionar en su diseño, en el diseño de los envases, y tendrán que buscar alternativas más sostenibles. Pero por favor, no nos engañen. Aquí es donde las autoridades juegan un papel importante, persiguiendo aquellos productos que sí abusan de alegaciones sobre reciclabilidad y que confunden a los consumidores. Seamos todos, consumidores, fabricantes y autoridades, más exigentes con el reciclaje. Por mi parte, ya nada más. Me despido. Hasta la próxima. Un saludo.